Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes, habla Marco Antonio Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch junto a Patricia Morales, directora de la Fundación Progresa. Les damos la bienvenida y recuerden que pueden escribirnos a @Cambio de Switch. Hoy tenemos dos invitadas fantásticas, en realidad una que es dueña de casa, que es Patricia Morales, que parto por ti, doctora en Economía, formada en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy contento que estés de dueña de casa. Y el otro, voy a partir al revés, el otro siempre tiene que haber una cuota de nepotismo razonable. Mi papá, que es un gran economista también, formado en Francia, y que te damos la bienvenida y que es progresista. Te agradece. Ya. Y la tercera invitada es una mujer sensacional, fue vocera de François Hollande en su campaña, fue ministra de Energía y Medio Ambiente recientemente en Francia, y además fuimos compañeros de colegio y de banco. Y acá recordar también que Delphine Bateau, bienvenida. Bonsoir. Bonsoir, bienvenida. Que mi papá nos llevó al cine a ver Bianca, ¿qué telefilm? ¿Cómo se llama? Bianca y lo que Bernardo y Bianca. Bernardo y Bianca, nos llevaron juntos. Clásico. Hace algunos años acá. Hace 30 Ese era un años. clásico. El año del... Hace 30 años. Y entonces... Una película de Disney, yo de creo Disney, que era así. que sus papás le tenían prohibido verla. Entonces éramos compañeros de colegio en 1980 y tanto. Oye, bienvenida, bienvenue. Vamos a hacer, esto es un programa con 4 francoparlantes, somos todos francoparlantes. Delphine habla francés perfecto, obviamente, porque es francesa, tiene exactamente un recorrido político bien parecido, por lo menos al propio. Fue militante joven socialista, dirigente secundaria de liceo, dirigente universitaria, y hoy día es más disciplinada que yo. Ella se mantuvo en el PS, pero escribió un libro, Actualmente diputada. Diputada actual, y ella escribió un libro que se llama Insoumise, Oui. y para seguir con el juego, mi libro se llamaba El Díscolo. Je te traduis, c'est que j'avais fait un livre qui s'appelait Le Identique. Me da mucho gusto tenerte acá, y la primera pregunta es para ti, la voy a traducir inmediatamente al francés, me va a ayudar Carlos la Patricia. Pregunta de actualidad primero. Primero, pregunta de médico, ¿cómo está François Hollande y su gobierno? Comment va François Hollande et son gouvernement? La première question, c'est celle de la France, qui a traversé une épreuve terrible et qui en même temps a réagi avec un soulèvement citoyen extrêmement puissant pour défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Que Francia, acaba de decir Delphine que Francia vivió un proceso, le pregunté por el gobierno de Hollande y me respondió que Francia está viviendo un trauma respecto a sus valores fundamentales, libertad, igualdad, fraternidad, y que ha vivido un proceso muy difícil. Et le président de la République, comme le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sont crédités par les citoyens d'avoir très bien fait face a cet attentat terroriste. Y que tanto Hollande como el primer ministro Valls lograron afirmarse frente al buen manejo que hicieron de los atentados terroristas. Les Français ont été très touchés par l'élan de solidarité qu'il y a eu sur toute la planète. Le impactó mucho a la sociedad francesa el impulso de solidaridad que hubo en el planeta. C'est très important pour nous dans un pays qui est très travaillé par le pessimisme et le sentiment d'une sorte de déclin. Que en medio de un cierto sentimiento de pesimismo y declive de la sociedad francesa, que esta reenergización de la sociedad ha sido muy importante, a partir de la tragedia y el drama. De voir la puissance de l'attachement aux valeurs de liberté d'expression. De ver el enorme apego del pueblo francés por el sentimiento de libertad de expresión. Pour la liberté de la presse. Libertad de prensa. Et la laïcité. Y la laicidad, el Estado laico, por si acaso. La laïcité qui garantit à chacun la possibilité de croire et de pratiquer sa religion ou de ne pas croire. Laicidad que garantiza la libertad de culto, el derecho a creer, el derecho incluso de no creer
en Dios o en nada. Et qui fait la différence entre ce qui relève de l'État et ce qui relève de la vie privée. Lo que este parteagua tiene la sociedad francesa y la república entre la vida privada y los asuntos del Estado. L'enjeu maintenant pour les dirigeants français, c'est d'être à la hauteur de ce que les citoyens ont exprimé, parce qu'en même temps, c'est une exigence qui s'est exprimée. Ahora el desafío es para los políticos estar a la altura de la exigencia que expresó la sociedad. ¿Qué es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia? S'il y a un développement du djihadisme made in France, si hay un yihadismo hecho en Francia, al estilo francés, son los extremistas musulmanes, recordemos. C'est parce qu'il y a depuis longtemps des problèmes qui minent la société française. Quizás también porque hay elementos que han dinamitado la sociedad francesa, que la van corroyendo poco a poco. Donc le fait qu'on a des banlieues ghettoisées, el hecho que hayan guetos en las periferias qui sont de las des ciudades, ghettos ethniques, son guetos étnicos, o sea, los inmigrantes acumulados, arrinconados en las periferias, l'absence de perspectives d'ascension sociale, la ausencia de movilidad social, des discriminations très, très fortes, discriminaciones agudas, la difficulté pour la France de reconnaître que l'islam est une religion aussi française, pratiquée par des Français. La dificultad para Francia de asimilar el hecho de que el Islam es hoy día una religión francesa. C'est ce qui nourrit la montée du fondamentalisme. Esto es lo que también, esta dificultad alimenta la subida, la influencia de los fundamentalistas Mais religiosos. aussi, d'un autre point de vue, qui alimente la montée de l'extrême droite et du Front National. Pero también, y eso es lo perverso, es que alimenta también el éxito electoral posible de la extrema derecha y el Frente Nacional. Merci. Carlos, tú viviste también en Francia, vivimos juntos. Pero, ¿por qué te pega tanto? Yo te vi te vi en un programa, te vi un pedazo, no lo vi entero, pero me lo comentaron. ¿Por qué te pegó tan fuerte, más allá de que yo también asumo que estos asesinatos nos matan a todos un poco, pero ¿por qué a ti te pegó? A todos nos pega, pero a ti te pegó... Mira, por varias razones, pero por una muy, muy especial. Yo creo que la gente que estaba ahí en esa reunión, los caricaturistas, el director, había también un economista que yo conozco, estaba Bernard Maris, que estaba ahí participando en la reunión. Yo creo que muchos de ellos sabían que estaban corriendo un riesgo. Y Sabían que corrían un riesgo. Sabían que corrían un riesgo. Y encuentro que fueron valientes. Entonces, a mí me parece que es emocionante la actitud de personas que saben que de alguna manera se están jugando la vida de poder continuar en eso. Y esto de jugarse la vida no es un cuento. Cuando uno ve las ejecuciones, los degollamientos de extranjeros por parte de los yihadistas en algunos países, uno sabe que esto es un asunto muy serio. Entonces me parece a mí que realmente es muy emocionante ver que todavía hay gente que es capaz de jugarse por ideas que a lo mejor uno puede no compartir todas, pero que es capaz de jugarse la vida por ellas. Oye, tú estás yendo a Francia, fuiste ahora. ¿Por qué, si uno lo conecta con Chile, a Chile da la impresión que esto no le pegó tan fuerte, no produjo esto? Y quizás porque los valores de libertad de expresión no son tan valiosos acá. ¿Sabes lo que pasa? Sí lo son allá. ¿Sabes lo que pasa? A mí me emocionó, Marcos, lo que pasó en Francia porque tenía una vinculación, sobre todo de alguna manera con lo que pasaba en Chile en dictadura. O sea, en dictadura también hubieron periodistas que se jugaron su vida en esto. Entonces, yo tengo un recuerdo, por ejemplo, me vino mucho el recuerdo de un muy buen amigo, de José Carrasco, un periodista que fue asesinado por el año 86, que era una persona valiente, que sabía que corría el riesgo. Entonces es una situación más o menos parecida la de periodistas que por la libertad de expresión son capaces de... O sea, te conectaste con... Me conecté con gente que yo conozco y que efectivamente me emociona ver cómo son personas que están dispuestas por defender sus ideas a arriesgar su vida. Oye, Patricia, después esto es una pregunta más bien para la Delfín, pero te la hago a ti primero. También lo que uno leyó es que se armó un debate de segundo orden respecto de la libertad de expresión, de si existen sus limitantes, o sea, si de repente el humor tiene límite.
Là, la question, il demande sur l'histoire des limites à la liberté La d'expression. liberté Que d'expression. c'est une question délicate y très compliquée. Yo entiendo que esa pregunta pueda ser formulada, sobre todo en un país como Chile, donde se asume que la libertad de expresión tiene que estar muy supeditada al respeto, entendiéndose por eso las creencias religiosas de los demás. Pero en realidad yo, que también soy fruto finalmente de una educación donde están estos famosos 3 valores que mencionaba la Delphine, de liberté, égalité, fraternité, la libertad de expresión, la capacidad de tener que tolerar lo que no te gusta, el pensamiento de otros, aunque te parezca malo, y el rol de la sátira es algo clave que uno no puede retroceder ante eso. Yo creo que uno tiene que ahí no perderse, o sea, decir, uno puede tener un credo, uno puede tener ideas y puede detestar las ideas de otro, pero eso jamás puede dar lugar ni pie a prohibir que otro se exprese como quiere, aunque sea un diario como Charlie Hebdo, que tampoco tenía así, no era hiper vendido, o sea, también tampoco podríamos hablar sobre efectivamente si era un hit comercial o no, pero creo que acá lo que está en juego es el valor de la República Francesa como fue construida, y en eso no se puede retroceder, y ojalá es que esto sirva para que otros países como el nuestro, que está en este debate sobre justamente cuál es el rol del Estado, el Estado laico, ojalá es que saquemos de esto una lección fundamental, y es que el Estado laico lo que debe garantizar es la coexistencia de distintos credos, no sacrificando ni las libertades, ni la libertad de expresión en este caso en particular. Para mí ahí no puede haber límite. Je pose une question très simple. Hein. S'il existait une limite à la liberté d'expression sur ce débat de second degré, si quelque part Charlie Hebdo aussi avait peut-être, sans justifier rien, avait eu une obsession avec Mahoma. C'est un débat de second ordre, mais qu'aujourd'hui réapparaît dans l'Afghanistan, dans d'autres pays, comme réponse à « je ne suis pas Charlie ». Le pregunté a Delphine si había un límite a la libertad de expresión en simple, y estas protestas de los que se definieron por oposición, que no se identificaban con el diario. Que una cosa es no justificar el asesinato, pero tampoco aceptar eso. Y si quieres, si tú yo te ayudo. Otra pregunta, que es ¿cuáles van a ser las consecuencias para Francia de las manifestaciones antifrancesas que se están desarrollando hoy día en el mundo, en algunos países del mundo árabe? Avant que yo responda, quiero recordar que estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Pueden escribirnos a @Cambio de Switch, y estamos junto a 3 invitados hiperbólicos, sensacionales, superlativos. Carlos Minami, economista; Patricia Morales, economista, directora de la Fundación Progresa. Tú eres presidente de Chile 21 o director? Presidente de Chile 21. Y Delphine Bateau, que es diputada actualmente del Partido Socialista en la Asamblea Nacional de Francia. Delphine. Je pense que pour bien répondre à cette question, il faut comprendre d'abord quel est l'adversaire, à quoi on est confronté. C'est pas l'islam, c'est pas une religion. Ella dice que primero hay que preguntarse, para responder eso hay que irse con más cuidado, y que no se trata del Islam ni de una religión. Sí, definir bien el adversario. Definir bien el adversario. En France, on appelle ça actuellement l'islamo-nazisme, parce que pour caractériser politiquement exactement à quoi on est confronté. Hoy en Francia incluso han llegado a caricaturizar, a definir esto como el islamo-nazismo, para entender bien de qué se trata. Políticamente en toda su dimensión. Et c'est vrai que l'équipe de Charlie Hebdo a été laissée trop seule pour dénoncer des choses qui devaient l'être. Y ella agrega que Charlie Hebdo, el diario de los caricaturistas, fue de alguna manera aparentemente muy abandonado en su denuncia. Estaba bastante solo en su denuncia. Puisque c'est cette force politique extrémiste, dont certains basculent dans le terrorisme. Esta fuerza extremista, que algunos de ellos se tentan con el terrorismo. Répand une idéologie antisémite contre les femmes, contre les libertés, totalitaire. C'est un projet politique totalitaire. Es un proyecto político totalitario. Et on est aujourd'hui dans une forme de guerre politique contre ce mouvement. Y de algún modo estamos en una guerra política. Es un adversario que tiene una densidad política. Hay que asumirlo como un adversario político. Ce n'est pas seulement un problème de travail des services de renseignement et de lutte contre le terrorisme. No es solamente un asunto de inteligencia o de
del trabajo de las policías contra el terrorismo. C'est aussi un affrontement de valeurs. Es también un choque de valores lo que está en juego. Et il n'y a pas d'autre arme pour combattre ça que celle de la démocratie. Y no hay otra arma que la democracia para combatir este adversario. Actuellement, il y a eu ce débat en France. Est-ce qu'il faut restreindre la liberté d'expression Este es un debate de actualidad en Francia, el debate sobre si hay límite a la libertad de Est-ce qu'il expresión. faut limiter les libertés, par exemple, sur Internet Sobre, por ejemplo, sobre el acceso a Internet, el libre tránsito debe estar pour regulado, pouvoir limitado, combattre ces mouvements? para combatir esos movimientos. Et la réponse du peuple français, c'est non, on ne veut pas faire un Patriot Act français comme les États-Unis avaient fait après le 11 septembre. Y la respuesta del pueblo francés es hacer algo distinto a lo que hicieron los norteamericanos después del 11 de septiembre, de los atentados de las Twin Et pour Towers, répondre de un à acto patriótico. Carlos, évidemment que cette situation est exploitée par les mêmes mouvements dans différents pays. Y esta situación, para responderle a Carlos, ha sido explotada por los movimientos parecidos Parce en qu'il y a- otros países. Il y a aujourd'hui une espèce d'international du djihadisme Porque hay una suerte de internacionalización del yihadismo qui utilise ce qui s'est passé pour essayer de progresser dans leur pays. que utiliza como que intenta crear una dinámica en sus países a partir de lo que pasó en Francia, de utilizar eso a su favor en otros países. Mais la France est forte quand elle défend ses valeurs, donc on est obligé de ne pas se laisser impressionner par Pero Francia es par muy ces fuerte en réactions. sus valores y están obligados los franceses a no dejarse impresionar por estas acciones. On est fort que si on défend ses valeurs. Somos fuertes solamente si defendemos estos valores. Et c'est aussi de les défendre comme cela. C'est aussi une référence pour beaucoup de gens qui se battent pour la liberté partout dans le monde. Donc c'est très Pero sí una important. referencia en otras partes del mundo para los Et que je defienden pense la en libertad. particulier à la situation des femmes dans beaucoup de pays. Por ejemplo, la situación de las mujeres en muchos países, esta defensa es esencial para Je ellas pense en también. particulier en Afrique, En África, por ejemplo, es où elles sont esencial. victimes de viols de guerre, O son víctimas de où violaciones il y de a guerra. ce mouvement Boko Haram O está, por ejemplo, el movimiento Boko Haram qui que s'en prend aux sigue, jeunes filles. que sigue secuestrando mujeres y jóvenes mujeres. On ne peut pas céder parce qu'un groupe de manifestants brûle un drapeau français. No se puede aflojar aunque un grupo manifestante queme una bandera francesa. On va changer de sujet. On va en profiter de parler un peu aussi de ton dossier où tu as une expertise et une expérience très importante sur le changement climatique. Quel est le rôle de la France aujourd'hui par rapport à l'accord Chine-États-Unis qui a été très récent? Le estoy proponiendo a Delphine Bator para recordar lo que se están sumando, diputada francesa que fue una brillante ministra de Medio Ambiente y Energía, y que le quiero proponer a los participantes que hablemos también del cambio climático y cuál es el rol de Francia frente al acuerdo inédito entre China y Estados Unidos, que son responsables del 40% de las emisiones. Là, on est sur un enjeu planétaire qui nous concerne tous. El cambio climático es un desafío planetario que nos concierne a todos. L'année 2014 a été la plus chaude sur la planète depuis qu'on relève les températures. El año 2014, desde que se mide la temperatura, ha sido el año más caluroso, más caliente de la historia del planeta. Beaucoup de pays sont déjà confrontés aux conséquences. Muchos países ya están enfrentados a las consecuencias. Par exemple, en France, nous avons eu 17 morts entre le mois de septembre et le mois de novembre Entre septiembre y noviembre en Francia, por ejemplo, el año pasado, dans hubo des, 17 muertos dans des inondations sans précédent. en inundaciones completamente inéditas, Parce que la température de la Méditerranée avait augmenté, alors il y a eu d'énormes pluies. porque la temperatura del Mediterráneo, del mar Mediterráneo había aumentado y por tanto eso rebotó en lluvias torrenciales. Il y a en 2015, au mois de décembre, la France va accueillir la conférence mondiale sur le climat. En 2015, Francia va a ser la sede de la Conferencia Mundial del Cambio Climático. L'enjeu, c'est de savoir si la communauté internationale prend enfin à bras le corps cet enjeu. El desafío es saber si la comunidad internacional de verdad se compromete con este desafío. Est capable de surmonter les égoïsmes, Si es capaz de superar sus propios egoísmos, les rapports de force entre grandes puissances, las razones de fuerza entre grandes potencias, de regarder en face aussi les problèmes liés aux inégalités de développement, de mirar de frente los problemas de desigualdades vinculados al desarrollo, pour qu'il y ait un engagement de tout le monde para que haya un pour compromiso de réduire todo les el émissions mundo de gaz à effet de serre.
para reducir las emisiones de gas invernadero. Et l'accord entre les États-Unis et la Chine, Y el acuerdo entre Estados Unidos y qui China, est une première, que es un inédito, que es una noticia, va dans le bon sens parce que jusqu'ici, ces deux pays ne voulaient rien faire. es una buena noticia porque hasta el día de hoy, hasta ese momento, esos dos potencias no querían hacer nada. Donc c'est un progrès, Es un mais il progreso. reste encore beaucoup de chemin à faire. On a vu la conférence de Lima qui s'est tenue au Pérou Hay mucho trabajo, aún así, más aún si uno observa lo que pasó en Lima, à la fin de l'année à la dernière, COP20. avait plutôt des résultats décevants. había tenido más bien resultados pequeños. Une dernière question avant d'ouvrir la parole aux autres. Un petit pays comme le Chili, qui est 0,3% du PIB mondial, quel rôle il peut jouer? Un pequeño país como Chile, le pregunto a Delfín, que fue ministra, que tiene 0,3% del PIB mundial, ¿qué rol puede jugar un país tan chico como Chile en el tema del cambio climático? D'abord de s'engager lui-même Primero comprometerse Chile, que se comprometa Chile ya es un paso, et de façon positive. y de manera positiva. Il ne faut pas penser le problème de l'écologie. Il faut faire des choses en moins, il faut réduire, il faut moins El tema de la polluer. ecología no es solamente, no hay que pensarlo desde la lógica de reducir cosas. Il faut faire bien pour les générations futures. Hay que hacerlo bien para las generaciones del futuro. Et il faut en même temps développer des nouvelles technologies, d'énergie propre. Se requieren nuevas tecnologías de energías limpias. Et les solutions, elles existent Las aujourd'hui. soluciones ya existen tecnológicamente. La deuxième chose, c'est de mobiliser au niveau régional. L'autre es movilizar, De jouer un rôle de locomotive. ser una locomotora en el plano regional, nuestros vecinos, vale decir Perú, acordar con los demás países. C'est très important que dans tous les continents, on ait des pays qui jouent un rôle moteur. Es muy importante que en todos los continentes haya un país, algunos que jueguen un rol Et de motor del debate, le de la Chili compromiso. est membre dans ces négociations sur le climat d'un groupe qu'on appelle le G77. Chile es parte del G77 más plus la China, más China. Oui, avec la Claro. Chine. Chile es parte del G77 más China y por tanto ahí podría jugar un Et rol. à l'intérieur de ce groupe, il y a des pays qui traînent les pieds. Y dentro de ese grupo G77 más China hay Mais países que arrastran los Il pies. y a aussi des pays qui jouent un rôle moteur. Y hay también países que juegan un rol motor, que Donc detonan. c'est très important, au-delà de ce que chacun peut faire lui-même, Es muy importante, más allá de lo que puede hacer qu'il cada cherche país, à convaincre les autres et à entraîner tout le monde. que ayude a arrastrar o a convencer a los demás. Mais ça dépendra aussi de la capacité des pays qui ont une responsabilité historique dans le réchauffement climatique Tiene mucho que ver con los países que tengan, o sea, convencer a los países que tienen una responsabilidad en el cambio climático, en el recalentamiento climático, à assumer leur part de responsabilité et Para donc leur part d'effort. para asumir su responsabilidad y también entonces los esfuerzos que tienen que hacer. Carlos, tú hiciste un seminario en Chile 21 al cual yo participé. Sería bueno recordarle a Delfín qué diputados franceses vinieron, que vino una diputada, recuerdo. Pero bueno, en el debate de cambio climático que hiciste, ¿cuál fue la principal conclusión que te llevaste? ¿Qué te llevaste como conclusión del debate nuestro? ¿De los políticos chilenos somos un grupo de burros que no entendemos nada? ¿O hubo propuestas interesantes? No, mira, yo creo que yo comparto plenamente lo que dice Delfín. Este es un desafío planetario que está teniendo consecuencias desde ya en muchos países. Las inundaciones son una expresión de eso. Esto fue justamente un seminario que hicimos organizado con la Fundación Jean Jaurès de Francia. Vino una diputada francesa, vinieron también otros dirigentes franceses que participaron con nosotros en este debate. Dos comentarios. Yo creo que así como Chile tiene posiciones muchas veces muy tímidas en los temas internacionales, muy vinculadas a sus necesidades comerciales, creo que es interesante lo que está haciendo Chile, un país muy pequeño, porque está jugando un papel activo, un papel positivo. Chile no solamente es parte del Grupo 77, es parte también de una asociación sudamericana, donde está Costa Rica, donde está Perú, donde está Colombia. Vinieron representantes de Colombia, de Perú, de Costa Rica a esa reunión, y Chile también puede impulsar las cosas. Ahora, hay una segunda cuestión, y yo quiero, es como una pregunta para la Delfín, que es la posición de los grandes países en desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a la India, la posición de Brasil, que en el fondo dicen lo siguiente: miren, nos quieren imponer, Estados Unidos nos quiere imponer ciertas restricciones, pero resulta que nosotros estamos recién desarrollándonos y necesitamos más libertad para desarrollarnos. Entonces no nos pongan ustedes esas restricciones que no respetaron cuando ustedes tenían en el día de desarrollo que nosotros tenemos. Ese es el argumento que da, por ejemplo, India, que no quiere establecer compromisos.
Yo no lo comparto, pero creo que es interesante transmitírselo a Delfín porque esa me parece a mí que va a ser una de las cuestiones fundamentales que van a estar puestas en el debate. Quizás. Bueno, vamos a la vuelta, volvemos con la respuesta de Delfín Bateau, vamos a ir a nuestros auspiciadores que son Chevron, Texaco. No, es broma. No, vamos a volver de nuestros grandes auspiciadores intelectuales y saludamos al Café del Autor que está en Manuel Montt 334, que tiene un café progresista maravilloso. Volvemos en 160 segundos, 210 segundos, con Delfín Bateau, la exministra de Medio Ambiente, Carlos Minami, Patricia Morales, directora de la Fundación Progresa, para que nos responda sobre el rol de los países emergentes en el cambio climático. Volvemos. Hola, buenas tardes. Habla Marco Antonio Enríquez Ominami en Cambio de Switch en Radio Universidad de Chile, junto a Delfín Bateau, que fue ministra de Medio Ambiente y es actualmente diputada socialista, a Carlos Ominami, que es presidente de Chile 21, la Fundación de Progresistas e Independientes, y a Patricia Morales, que es directora de la Fundación Progresa, en nuestro programa Cambio de Switch. Quiero recordar que pueden escribirnos en @Cambio de Switch en minutos. Habíamos cortado, antes de ir a comerciales, con una pregunta para Delfín sobre este argumento de que dan los países emergentes respecto de que las potencias que ya construyeron su riqueza a costa del medio ambiente y del cambio climático le están pidiendo a nosotras, pequeñas economías, que hagamos un conjunto de sacrificios que ellos no hicieron en su momento. En el caso de Chile, siendo tan pequeño, nuestra voz y nuestro reclamo no tiene tanto peso como sí lo puede tener el caso de India, que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Y un poco Brasil también. Y un poco Brasil también, que es séptima potencia del mundo. Delphine, quel est le rôle qu'est-ce que tu penses de cette idée que les pays émergents, on leur demande de faire des sacrifices au nom du changement climatique, quand les grandes puissances comme la France et les États-Unis ont fait leur richesse et leur développement en ne respectant ce qu'eux-mêmes ils demandent de respecter maintenant, en ne pas respectant ce qu'ils avaient demandé? Traduje la pregunta de Carlos Mina. Il y a un principe qui est celui qu'on appelle dans les termes techniques la responsabilité commune mais différenciée. Hay un principio que ella defiende, que es la responsabilidad común, pero diferenciada. Qui permet de prendre en compte la responsabilité historique des pays développés. Que permite considerar la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Le problème, c'est que dans les négociations internationales sur le climat, ce principe a été énoncé. El problema es que en las cumbres internacionales sobre el clima, ese principio fue esbozado sans qu'on sache jamais par quoi elle se traduit concrètement. sin que nunca se supiera en qué consistía esta responsabilidad histórica. C'est-à-dire quelle est la clé de répartition des efforts. ¿Cuál es el criterio de repartir, con qué criterio se reparten los esfuerzos respecto al cambio climático? Par exemple, la Chine prétend qu'elle est encore un pays émergent. Por ejemplo, China se autodefine como un país emergente. Vu d'Europe, qui est aujourd'hui dans une situation de crise économique. Visto desde la Europa que está hoy día en crisis económica. Sans croissance. Sin crecimiento. Alors que la Chine n'est pas dans cette situation-là, qu'elle est aujourd'hui le premier émetteur mondial d'émissions de gaz à effet de serre. Frente a una China que crece y que además es el primer país emisor de gases invernaderos. Premier importateur de charbon. Primer importador de carbón en el mundo. Premier consommateur de charbon. Y primer consumidor de carbón en el mundo. Ça paraît surréaliste d'envisager les termes d'un accord qui serait basé sur la façon dont le monde était il y a 20 ou 30 ans. Parece surreal de que se debata esto en un mundo cuya anatomía tiene una antigüedad de 20, 30 años, pues no es la de hoy. Donc on peut plus être sur les règles qui étaient celles de ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. O sea, ya no se puede discutir sobre las reglas que se consideró el protocolo de Kioto. Mais il faut trouver une façon de traduire concrètement ce principe de responsabilité commune mais différenciée. Pero hay que buscar una manera de traducir concretamente, empíricamente, este principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Ça dépend de deux choses. Pero depende de dos cosas. Premièrement, les financements. Primero, los dineros, el financiamiento. Combien les pays développés mettent sur la table pour aider non pas les pays émergents, mais les pays les plus pauvres. La primera pregunta es ¿cuánto ponen los países desarrollados dinero sobre la mesa para ayudar no a los países emergentes, sino una distinción a los países más pobres? Et deuxièmement, les transferts de technologie. Y segundo, ¿cómo se hace una transferencia de tecnología? C'est-à-dire d'accepter que toutes les technologies propres, toutes les industries du futur qui permettent d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. De aceptar que todas las energías limpias que permiten de aminorar la producción de gases invernaderos sont massivement transférés
son masivamente aux transferidos quatre coins de la planète. a los cuatro puntos del planeta. ¿Cómo llega? Patricia, nosotros sobre esto hemos discutido varias veces. Chile, ¿cuál es el cronograma de un país, como ya lo planteé, profundamente pequeño ante este tema? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, en realidad nosotros, a pesar de que somos bien marginales en términos de emisión de gases de efecto invernadero y en términos de economía a nivel mundial, lo cierto es que los costos, y ahí comparto con lo que decía Delfín, son globales, porque lo que se está tratando de evitar, y no soy ninguna experta ambientalista, es que la temperatura del planeta supere la aumentación de 2 grados que en la actualidad habría. Si llegamos, que ya esto significa sequía, escasez de agua para Chile en particular, en ciertas áreas en particular, el derretimiento de algunos glaciares, inundaciones, etcétera. Esos costos los estamos pagando todos colectivamente. Por tanto, el tema para nosotros no es solo cuánto emetemos gases de efecto invernadero, sino cómo, y ahí concuerdo con lo que dice Delfín, cómo logramos generar una posición común y influir en el mapa de las decisiones internacionales como bloque latinoamericano. Ahí yo creo que es el único espacio realmente de acción que podemos hacer desde Chile. Y respecto un poco a la problemática sobre China, Estados Unidos, a mí me parece que eso es la gran noticia del 2014. Efectivamente, si tenemos un compromiso vinculante real de Estados Unidos y China, que son los principales productores, en términos que se hagan cargo también del pasivo, de la historia de emisiones, yo creo que sería un tremendo logro, porque hoy día lo que vemos es que las grandes potencias que tienen las grandes empresas emisoras están un poco haciendo cheques por el futuro de las generaciones. O sea, este problema lo van a ver nuestros hijos y después. Y eso me parece que es una falta de alguna forma demuestra de cierto fracaso en el consenso internacional de ser capaz de pensar en las generaciones futuras. Entonces, Chile yo creo que el único espacio que tiene es ser capaz de tener una voz común desde América Latina en el concierto internacional en estas decisiones. Carlos. No, una cosa que quería también comentarle a Delfín. Yo creo que fue muy importante este anuncio de acuerdo entre Estados Unidos y China. Ahora, viendo el debate posterior, hay mucha gente que sostiene que el compromiso establecido no es particularmente exigente y que no es claro que los compromisos puedan cumplirse. Hubo por de pronto una oposición republicana también muy fuerte en los propios Estados Unidos. Une question. Quand les crises économiques sont plus fortes, les dossiers de distribution, de justice ou d'environnement perdent de la force. Et quand il y a de la croissance, il y a de l'abondance, les dossiers sont beaucoup plus puissants. Est-ce que ça vaut cette règle pour le débat de l'environnement en France aujourd'hui? Me pregunto si en la abundancia los pueblos están mucho más dispuestos para hablar de medio ambiente. Sobre el tema... Yo también hacía la pregunta sobre cómo ven desde Europa el acuerdo de Estados Unidos-China. ¿Qué tan exigente y qué tan serio es? C'est la conception des milieux dominants, des élites. Mais c'est une grave erreur. Puisqu'en fait, en Europe, la crise économique est liée aussi à l'épuisement d'un modèle. Es un error porque la afirmación mía es más bien una caricatura de lo que las élites entienden como posible. Et donc l'Europe aujourd'hui doit s'emparer de cette question de l'écologie pour moderniser son industrie, pour changer son modèle de civilisation. O sea, Europa está completamente obligada a avanzar en estas materias y este es un debate de una nueva civilización. L'autre erreur, c'est que les gens qui étaient très attachés aux enjeux écologiques Otro error es que todas las personas comprometidas con los desafíos ecológicos pensaient que mécaniquement la hausse du prix du pétrole serait vertueuse et que ça allait automatiquement favoriser les investissements dans les technologies bas carbone. La hausse du prix du pétrole. La hausse du prix du pétrole. Otra afirmación que se cayó a pedazos es que esta idea de que el alza del precio del petróleo iba a permitir un enorme interés en invertir en nuevas tecnologías. Y eso no se cumplió. Et donc là, au niveau mondial, alors que le prix du pétrole baisse, y ahora que el precio del petróleo baja, l'erreur à ne pas faire, c'est de reporter à plus tard les enjeux sur les problèmes de CO2. El error es dejar para más tarde los desafíos que implica el CO2. Sous prétexte que le prix du pétrole aurait diminué. Bajo el pretexto, además, de que el precio del petróleo disminuyó. Mais ça rend la question du financement des investissements dans toutes les énergies renouvelables Pero vuelve toda la pregunta sobre el financiamiento de las energías renovables encore plus prégnante et rend encore plus nécessaire l'investissement, l'action de la puissance publique.
y la vuelve aún más necesaria la acción de la potencia pública Parce en que esta materia. le marché lui-même, spontanément, Porque el mercado espontáneamente il ne va pas s'occuper de la lutte contre le réchauffement no se va a preocupar climatique. del cambio climático. Delphine, Carlos avait une seconde question. C'était quel est le regard que tu avais comme politicienne française de l'accord Chine-États-Unis? Tu y croyais? Comment tu le percevais? Tu y croyais? J'ai dit de façon positive, Le pregunté la pregunta de Carlos, la repetí la pregunta de Carlos sobre cómo veía ella como pas política forcément francesa, dans le détail des engagements qui sont el acuerdo pris, China-Estados Unidos si era un acuerdo importante. mais parce que c'est déjà historique Ella dice que sí, que tiene algo histórico, que deux pays qui ne voulaient rien que faire dos países que no tenían ningún interés en hacer algo disent que c'est un sujet important, crucial et qu'ils prennent des engagements. reconocen que esto es un compromiso, que lo hacen porque entienden que esto es crucial y urgente. ¿Y quel est le rôle de la France pour mettre de la pression pour que cet accord se fasse? ¿Qué puede hacer Francia, potencia mundial, Là, toute la para lograr diplomatie, que China y Estados Unidos cumplan su acuerdo? toute la diplomatie française est mobilisée, Dice que actualmente toda la diplomacia francesa está movilizada para que se cumpla el acuerdo. mais s'il y a un succès à la conférence de Paris, Pero si hay algún éxito posible en la futura conferencia de París del ce cambio sera un climático, succès de tout le monde et pour la planète. será un triunfo de todo el mundo y para todo el planeta. La question en fait, de la France elle-même dans cette négociation est secondaire par rapport aux enjeux. La pregunta, el rol de Francia o el éxito de Francia le parece a ella secundario respecto del tamaño del desafío a lograr. Même si c'est une fierté pour nous d'accueillir cette conférence Igual si es un tremendo orgullo de recibir esta conferencia en Francia. et si on considère que la question de la protection du climat, c'est un des nouveaux messages universels de la France. On parlait tout à l'heure des libertés, de la laïcité, mais il y a aussi la protection de l'avenir de la planète. Y en el fondo elevar a rango de los elementos, valores esenciales de Francia, la protección del planeta. O sea, no solamente la libertad, la fraternidad, sino elevar esto a rango de esencial. Que es verdad, Patricia Morales. es verdad, porque desde antes del protocolo de Kioto, en realidad es el mundo de la francofonía el que planteó con mucha fuerza el tema de la sustentabilidad desde diversos campos, tanto desde la ciencia como desde la economía, etcétera. Entonces es cierto que si bien hoy día es un dilema y es una situación que afecta a todos los países, sí es cierto que Francia ha sido uno de los impulsores de este debate a nivel internacional hace ya 20 años o más. Elle dit qu'elle reconnaît que la France, la francophonie, les pays francophones ont été avant-gardistes sur ce débat. Oye, Carlos, y en materia estamos en un nuevo gobierno, el de Michelle Bachelet. En el seminario que tú hiciste, ¿el gobierno participó? No, efectivamente tuvo una participación muy activa a través del ministro de Medio Ambiente y también... Pablo Badenier. Y en su momento iba a participar el ministro de Relaciones Exteriores, pero participó finalmente el subsecretario de Relaciones Exteriores. Y la verdad es que la delegación francesa... Edgardo Rivero. Exactamente, con una presentación bastante completa, y creo que la delegación francesa se fue muy contenta del rol de Chile, que, insistiendo, es un país muy pequeño, no tiene incidencia cuantitativa en el tema. Sí puede cualitativamente como país decir, mira, que hay que establecer compromisos, establecerlos voluntariamente, sin que esté el país obligado a hacerlo. Y por eso creo que la posición de Chile conceptualmente es una posición correcta, que puede empujar también a otros países de América Latina a ir en la buena dirección. Y quizás una tarea ya mayor es poder también buscar una concertación con Brasil, que es un tema ya más complejo. Brasil es parte de los países que tienen sí ya un efecto mayor en todo lo que es la producción de gases de efecto invernadero. Delphine, il reste 10-15 minutes. Quels sont tes projets aujourd'hui? Tu en es où? Le estoy preguntando a Delphine en un plano de amistad también cívica. ¿Cuáles son sus proyectos políticos en la Francia 2015? Moi je veux faire du neuf dans la vie politique française. Qui a besoin de nouveaux projets, de nouvelles générations, d'idées nouvelles. Está preocupada de la nueva generación en la Francia de hoy de nuevos proyectos. Et d'une vision positive de l'avenir. Je crois que ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans la situation... De visión positiva del futuro, y lo peor que puede pasarle a una generación es... Dans la situation de l'Europe et de la France, Europa de hoy, c'est l'absence d'espoir. es la falta de esperanza.
C'est ce qui aggrave toutes les difficultés économiques, sociales, c'est quand il n'y a même pas un idéal, une perspective d'avenir qui transcende, qui est capable de mobiliser un pays. Lo que agrava los problemas sociales es finalmente la falta de esperanza, de horizonte, Et ce que de perspectiva para un país. ce que traduit la grande mobilisation des citoyens le 11 janvier dernier après les attentats terroristes, Lo que motivó a los ciudadanos el 11 de enero pasado, después de los atentados terroristas, a movilizarse, c'est qu'il y a dans le peuple français toujours une volonté de changement qui est là, qui est intacte. que hay una voluntad de cambio que sigue siendo muy mayoritaria, muy presente, muy intacta. Et donc, soit les forces politiques actuelles de gauche en France vont être capables de répondre à ce besoin, O sea, ojalá las fuerzas de izquierda en Francia sean capaces de responder a esta necesidad de los franceses del cambio, de cambiar. soit une nouvelle offre politique va émerger pour y répondre. O si de lo contrario, una nueva oferta política va a emerger. Mais donc, tu as un parti socialiste qui est uni, c'est la gauche, c'est le Parti socialiste, ou c'est vraiment une gauche très divisée? Me pregunto si el Partido Socialista está unido o dividido en este desafío. Il y a beaucoup de déceptions à l'égard de la politique du gouvernement depuis 2 ans, Hay mucha decepción respecto al gobierno de François Hollande de los últimos 2 años, mais aucune autre force politique de gauche n'en a bénéficié. pero ninguna otra fuerza política de izquierda ha logrado beneficiarse Donc c'est la del fracaso, totalité del problema de él. c'est la totalité de la gauche qui est très bas aujourd'hui. Entonces, toda la izquierda la que está baja. Qui a ¿Eso fait- incluye a Mélenchon? Oui, ¿Ça incluye Mélenchon? oui. Le total des Mélenchon es un candidato de izquierda. Voy a hacer un símil impropio, pero creo que puede ser muy amigo de Alejandro Navarro, lo que lo ubica en una cierta coordenada en Chile. Una cierta referencia chavista. Una cierta referencia a aux Chávez. élections européennes, la gauche a fait seulement 1/3 des voix. En las elecciones europeas, la izquierda hizo 1/3 de los votos. Et le Front National a été le premier parti. Y el Frente Nacional, que es un partido racista, tuvo la primer lugar en las elecciones europeas recientes. Donc il faut prendre très au sérieux en France comme en Europe aujourd'hui ce que j'ai appelé la marche au pouvoir de l'extrême droite. Entonces hay que tomarse muy en serio la marcha de la extrema derecha al poder, tanto en Francia como en Europa. Hay que explicar eso, porque en Francia... Por favor. En Francia Patricia Morales existe- va a intervenir. Existe la derecha, que es mucho más liberal obviamente que la chilena, pero que es una derecha y una izquierda, esos los clásicos referentes, pero además existe el Frente Nacional, que es un partido revisionista, y cuando decimos revisionista en Francia significa que no reconoce la interpretación de la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la ocupación en Francia, el gobierno de Vichy, etcétera, y que hoy día se caracteriza por un discurso absolutamente antisemita, antimusulmán. Una pregunta, Patricia, personal. ¿Cuál es tu vinculación con Francia? Porque no todo el mundo lo sabe que estás muy vinculada. ¿Cómo es la historia? Pues que son como poco una llave para esa, a los temas. Bueno, sí, fui educada, viví en Suiza, pero era educada en Francia, algo que era posible, Claro, aunque la frontera es difícil de entender. Está más difícil hoy día. Claro, pero y me eduqué, bueno, sí, pues me eduqué no en Francia. ¿En la escolaridad? La escolaridad, sí, me eduqué en Francia, así es, viviendo La en otro país. La escolaridad. Y la universidad en Bélgica. La universidad en Bélgica y el posgrado en Francia también. Entonces soy hija de la República Laica Francesa, educación pública, gratuita, de todo eso. Y efectivamente una de las grandes conclusiones a la cual he llegado que te transmite el colegio público en Francia, es esta idea de república laica. Por eso que es algo que repito sin cesar. Y por eso que es particularmente grave el Frente Nacional, no porque sea otro referente político, sino porque finalmente hay un componente revisionista que atenta contra todo lo que es la construcción en los últimos 100 años de la República Francesa. Y eso es muy grave, sobre todo para una generación como la nuestra, me atrevo a decir. Basada sobre esos valores. Claro, que es exactamente la generación que fue educada con cómo no volver a lo mismo y ver que hoy día eso de alguna forma existan semillas de un discurso similar es particularmente grave.
Carlos, recuerdo a los que están sumándose a último minuto del programa. Estamos junto a Carlos Minami, presidente de Chile 21, a Delphine Batho, que es ex ministra de Medio Ambiente y diputada francesa de la Asamblea Nacional, y a Patricia Morales, que es economista y directora de la Fundación Progresa. Carlos, ¿tú querías preguntarle algo a No, ahora Delphine hacerle Batho? un comentario y una pregunta. Yo creo que esta búsqueda de lo nuevo en la izquierda francesa no es algo propio de la izquierda francesa, es algo que está buscando el progresismo en todo el mundo. Hay también una búsqueda muy intensa de esas ideas nuevas aquí en América Latina, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de la mayor parte de los países. Ahora, segunda reflexión con la pregunta, hay países que están intentando respuestas. Está el caso de España, está el caso de Grecia. Van a haber elecciones el próximo domingo en Grecia y todo anticipa que una fuerza nueva de izquierda, rupturista, puede obtener una gran mayoría y quizás tenga las condiciones como para hacer gobierno a partir del próximo domingo. Entonces, pregunta uno, consecuencias para Europa. Dos, ¿puede ocurrir algo de esto también en otros países más allá de España, más allá de Francia, más allá de Grecia? Porque recuerdo que tanto el movimiento griego como el Podemos en España se hace muy generado, muy impulsado por la caída del Partido Socialista Obrero Español y por la caída del Partido Socialista Griego. ¿Tu veux une traduction? Je crois que j'ai à peu près Donc compris. le phénomène de Podemos et Syriza Ouais. qui se base, entre autres choses, sur la défaite du Parti socialiste grec Oui. ou espagnol, et que la demande pour un nouveau projet, c'est pas seulement un problème de la France, c'est un problème de la gauche, peut-être dans le monde. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut se répéter le phénomène gauche grecque, gauche espagnole? C'est vrai. En Grèce comme en Espagne, Podemos et Syriza sont des mouvements qui ont émergé en conséquence de l'effondrement des partis socialistes et de leur compromission dans les politiques d'austérité. Efectivamente, ella concuerda con Carlos de que el crecimiento de estas fuerzas de izquierda se hace también Syriza y Podemos. Syriza en Grecia y Podemos en España sobre la base de políticas de austeridad de los gobiernos que han devaluado las respuestas de las izquierdas formales, tradicionales, convencionales, y dos... C'est la gauche qui refuse de mourir. Y es le Syriza, tu veux dire. Oui, les deux. Ella cree y define que Syriza en Grecia y Podemos en España es la expresión de que la izquierda se niega a morir. Et moi, je crois que le gouvernement français doit tendre la main à ces mouvements Ella cree que el gobierno francés debe extender las manos, acoger a estos movimientos pour les aider aussi à trouver une crédibilité. para ayudarlos también a encontrar una credibilidad. Parce que pour l'instant, leur programme politique Porque por ahora su programa político est inspiré de la social-démocratie d'Europe du Nord des années que 80. por ahora están inspirados básicamente en los proyectos socialdemócratas escandinavos de los vikingos, Et il, suecos, fin de los años 80. et il faut éviter que ces mouvements se trouvent dans la situation de gagner les élections, puis de décevoir. Le preocupa que estos gobiernos estos proyectos políticos, Syriza y Podemos, puedan ganar las elecciones, pero puedan decepcionar muy rápidamente. Parce qu'ils n'auraient pas des réponses politiques praticables. Porque no tengan respuestas políticas viables, posibles, una vez en el gobierno. Mais ça promet en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent un débat politique très important en France et en Europe. Pero prometen los meses y años que vienen un debate político muy intenso en Europa y en Francia. Parce que en même temps ces forces remettent en cause les règles du jeu Porque estas fuerzas griego y españolas de izquierda ponen en duda las reglas del juego de la politique d'austérité, de la política de austeridad implementada de la en esos Commission países, européenne, de la Comisión Europea, qui est une catastrophe. que es una catástrofe. Il reste 3 minutes, donc dernière question, mais tu t'échapperas pas. Me pregunto la última que no se escape, quels sont tes plans politiques? En plus d'un nouveau projet, mais tu es député, tu as des élections quand? Quels sont tes projets dans ton groupe d'influence? Tu veux rester député local? Quelles sont tes aspirations? Je ne sais pas encore quelle va De être la, pronto, ¿cuáles son sus proyectos personales y configuration de l'élection présidentielle de 2017 en France. Dice que ella no sabe todavía cuál es la configuración de la elección presidencial del 2017 en Francia. Moi, je veux qu'il y ait des primaires citoyennes. Ella quiere primarias ciudadanas.
S'il n'y a pas de primaire citoyenne, si no hay primarias ciudadanas el 2017, la gauche risque d'être éliminée au second tour de l'élection, Ella de ne cree pas que- être présente au second que tour la de izquierda l'élection podría ocurrir que la présidentielle. izquierda no estuviera en segunda vuelta, o sea que en primera vuelta pasara a la derecha y el partido racista Front National. Et s'il y a des primaires, c'est aussi ce qui permettra de faire émerger une nouvelle génération et des idées nouvelles. Ella cree que con unas primarias ciudadanas podrían pasar dos cosas, aparecerían una generación nueva e ideas nuevas. Je ne sais pas qui sera en mesure d'incarner ça, Ella no sabe quién va a encarnar eso, mais c'est la bataille que je mène. pero es la pelea que Delfín lleva adelante. Oye, merci. Gracias por tu tiempo y gracias, Carlos. Últimas palabras. ¿En qué está Chile 21? Gracias. Ay, très bien. Estamos a ver en varias cosas, muy preocupados de seguir todo lo que es reforma educacional, preocupados también de empujar reforma laboral y que Chile sobre todo pueda tener durante este año una buena discusión y una buena legislación que establezca un corte, una muralla china entre el dinero y la política. ¿Cuál es tu Twitter? O Minami Pascual. Exacto. Arroba y te vas a Francia. Me voy a Francia a hacer clases durante 7 o 8 semanas, aprovechando básicamente el mes de febrero, que son las vacaciones chilenas. Súper. ¿Y tú, ton Twitter, Delphine, c'est quoi? Mon Twitter, c'est Ouais. Arroba, Delphine Bateau, en avec un seul H. mot. Avec Oui, H, oui. BATH. El Twitter de ella, si le quieren escribir, es arroba Delphine, que es con H, y Bateau con H. DELPHINE. Dos H, después te BATHO. ¿Y el tuyo es? @ Pati_Morales_E. Fácil. ¿No es cierto? Está súper fácil. Oye, gracias Patricia por Progresa, ¿en qué está? Pues sería interesante Bueno, saberlo. Progresa, ya hasta el 2015 vamos a estar en 4 ejes que son educación, salud, todo lo que es sistema previsional, reforma laboral y constitución. Esos son los grandes ejes que a partir de marzo vamos a reiniciar los ciclos de seminario y tal. Un beso y un abrazo, que sean felices. Buenas tardes y buenas noches. Gracias a Delfín y a Carlos Minami y a Patricia Morales por esta conversación fantástica, densa, superlativa. Hasta el próximo martes con invitados casi tan sensacionales. Beso y abrazo, Gracias Marco. a ustedes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.